Es lunes y todos los lunes a esta hora hablamos de libros y cada 15 días nos acompaña la fabulosa. ¿Cómo estás, Antonia Sepúlveda? Bien, ¿y tú, Danto? Pluma de Mujer, la pueden seguir en sus redes sociales y con la Antonia estamos haciendo como un recorrido por el mundo con nuestras autoras favoritas y hoy día nos vamos a Francia. Sí, me Qué elegancia. encantan las francesas. Tienen siempre mucho que decir con respecto a varios temas políticos, sobre todo. Siento que las francesas tienen esa como particularidad que las diferencia de otras autoras. No sé si a ti te pasa. Sí, además que estaba pensando en que, de hecho la semana pasada estuvimos hablando del libro de Mary Wollstonecraft, que acaba de sacar banda propia, Sí. pero ellos también en esa colección tienen los escritos de Limpe Gauche, ¿Ya? que yo creo que fue una de las primeras mujeres que en finales del 18, principios del 19, empezaron a hablar de los derechos de las mujeres, Sí, ¿no? sí. Entonces quizás también está ese antecedente, bueno, siendo la cuna de la ilustración, Claro. el faro, ¿cierto?, de la democracia a partir del siglo XVI, XVII. Claro, Francia empieza a tomar un lugar muy político y las mujeres francesas han dado cuenta de eso tanto en sus ficciones como en sus ensayos. Sí, de hecho, bueno, hablando de ensayos, de las primeras que quiero recomendar, viene Virginie Despentes, bueno, Despentes, no sé si es Despentes o Despentes, yo le digo Despentes, con Teoría King Kong, que es uno de sus libros más reconocidos a nivel mundial. Este libro igual ya es antiguo, del 2006, pero empezó yo creo que a tener mucha más relevancia en Chile a partir del Mayo Feminista del 2018, creo que se hizo muy popular entre las lectoras jóvenes también, y yo particularmente conocí ese libro en esa época. Este libro, como ya dije, es un ensayo y habla Virginie Despentes sobre varios temas que pueden ser bastante controversiales dentro del feminismo. Ella toca el tema de la industria pornográfica, por ejemplo, la violación, la prostitución. Ella cuenta a partir de sus propias experiencias como la postura política que ella toma a partir de estas circunstancias a las cuales se ha visto expuesta a lo largo de su vida. Y ella es cineasta también. De hecho, bueno, ella acá cuenta una anécdota horrible que ella haciendo autostop, digamos haciendo dedo, en la carretera, un hombre se ofrece a llevarla y termina violada. Y pese a esa experiencia horrible... Cuando tenía 17. Claro, era chica. Y pese a esa experiencia, ella tomó igual la decisión política, y habla mucho desde como esa decisión política de seguir haciendo autostop. Como no dejó que ese trauma como que impidiera que ella siguiera haciendo su vida con normalidad, incluso siguiendo exponiéndose a estas situaciones que tristemente pueden volver a suceder. Sí. Y ella toma posturas podrían considerarse polémicas dentro del feminismo con respecto a esto. Y a partir de esa misma experiencia, ella hace este libro Fóllame, que yo no lo he leído, pero sí lo tengo, me parece que también es literatura Random House. Y ella hizo una película de este mismo libro, que tampoco la he visto, pero de verdad que ganas no me faltan, pero sé que es un tema demasiado difícil de ver. Entonces, no sé cómo ella lo habrá tocado en la gran pantalla, pero al menos acá ella lo toca de una forma tan coloquial que a la vez puede ser un poco chocante para muchas personas. Cuando yo lo leí, para mí igual fue como un poco como que me descolocó, me sacó de mi lugar como confort, porque la forma en la que ella lo cuenta fue como con tanta naturalidad que uno no cree que es una experiencia tan horrible la que vivió, y que además ella cuenta que sigue haciendo autostop con mucha normalidad. A partir de esto ella también cuenta su experiencia, por ejemplo, en la industria del trabajo sexual. Ella es una persona que está muy a favor del regulacionismo, que también es una rama del feminismo que suele ser muy criticada. Siento que también el feminismo se divide mucho en esto de abolir la prostitución, otras que estamos por regular la prostitución, también qué otras cosas como que contribuyen a que el trabajo sexual siga siendo de tal forma para algunas mujeres y para otras sea más privilegiado. Entonces me parece que tiene posturas son menos de 200 páginas esto, 150 páginas, y ella profundiza en estos temas que son tremendos. Entonces, de verdad que a mí me parece muy, muy interesante. No sé si tú has tenido la oportunidad de leer a Virginie Despentes. Sí, por supuesto. Me encanta. Además que es como de los libros básicos de toda feminista. Por Claro. último, para pelear con ella, ¿no? Claro. Para enojarse. Para enojarse. Además que recientemente, no sé si lo viste, hubo una obra de teatro que se llama Una mujer llena de vicios. Sí, no la pude ir a ver. Que Sí. es una versión de eso. Bueno, Sí. antes hubo una versión de Teoría King Kong que se presentó en el Nescafé de las Artes, en donde 3 directoras argentinas y una chilena tomaban parte de la obra y la representaban más bien como monólogos o como revisión más dramaturgia leída, ¿no? Y luego se tomó Teoría King Kong completa, y bueno, Patricia Rivadeneira estuvo acá hablando de eso, una de sus protagonistas junto a Antonia Segers, dirigidas por Alexandra Van Hummel, y con dramaturgia me voy a acordar pronto.
Esto estuvo en el contexto de Teatro a Milo, ¿no? Estuvo en Teatro Mil, es coproducción con el Nescafé y ahora más recientemente estuvo en Matucana 100. Ay, súper. Además fue muy gracioso porque yo estaba rodeada de 2 hombres héteros viéndolo. Uno era Sebastián Lelio y el otro un amigo y están muy incómodos. Y yo creo que eso es parte de la gracia de Virgin Despentes, porque a veces a uno la pone incómoda y uno conoce ese mundo, incluso si no ha sido violada. O sea, es como 1 de cada 3 mujeres, por lo tanto conoces amigas. Es un mundo, y además es un mundo que estás expuesta. Y ella habla mucho de eso. O sea, tú sales a las calles y estás expuesta, pero atención, más del 80% de la violencia de género es doméstica. Claro. Entonces, si no sales a la calle, también estás expuesta, ¿no? Sí. Y parte de su apropiación de decir, a mí la violación no me va a votar. O sea, yo no voy a ser una mujer violada. Claro, como que no el victimismo no la define, claro. Claro, y de hecho ella cuando entra al trabajo sexual también lo dice desde ahí. Dice, es como, esta es mi decisión, yo quiero hacer esto, y también fue para ella, lo miró terapéuticamente respecto, como volver a tener el control. Claro. A partir de esa situación tan absolutamente descontrolada que vivió cuando muy joven. Entonces a mí me parece que no estoy de acuerdo con ella en muchas cosas, pero me parece que está bien disentir. Claro, claro. Y está bien exponerse a un libro que te hace pensar, como tú decías, que te incomoda, que te saca, y también está buenísimo decir, el feminismo es tan diverso. O sea, estamos todas claras de que queremos que las mujeres tengamos los mismos derechos de los hombres y que tengamos equidad en términos de derechos y de acceso, pero de ahí está lleno de matices, ¿no? Y podemos, el caso, por ejemplo, del trabajo sexual es un gran tema que es complejo. Sí. Así que está bueno entrar. Está muy entretenido. A mí me encanta. Tengo varios libros de Despentes, pero no me he atrevido ahí a indagar en su otra dimensión más novelista. Así que la tengo pendiente, por lo menos. Es que hay tanto bueno que leer. Oye, me sopla la Muri, que es mi cabeza externa, que la Manuela Oyarzún es la dramaturga de Una mujer llena de vicios, que yo se las recomiendo mucho, mucho, mucho si vuelve a cartelera. Sí, por favor, tráiganlas. Invítenme. Que quiero verla. Oye, me acabo de dar cuenta de que de las francesas que traje, todas son no ficción. Eso creo que es algo que me distingue mucho con respecto a las lecturas, que yo leo mucho no ficción, mucho ensayo, mucho autobiografía, porque siento que hay mujeres tan interesantes con cosas tan interesantes de decir de sus propias vidas que me parecen fenomenales. Igual Arnaud es como sí, pero no. Sí, claro. Bueno, aprovechando que sacaste Arnaud, hablemos de Arnaud, la novel de 2022, si mal no recuerdo. 2022, puede ser que sí. Pero bueno, novel de literatura. ¿Sí, 2022? ¿No? Sí, 2022. A mí me pasa con Arnaud, claro, ella tiene como esta ficción es una ficción autobiográfica. Toda su obra se basa en su propia vida, en sus propias experiencias, pero claramente hay personajes que han sido autoficcionados, quizá un poco más exagerados, pero particular lo que pasa con El lugar, que no sé si necesariamente puede ser una novela, porque de verdad es un texto muy híbrido, como entre la crónica, lo periodístico, lo literario, porque ella también tiene como lo que hablábamos la última vez de Han Kang, que tiene mucho eso como de la poesía como muy inserta en su literatura. Ella es muy poética para escribir, y El lugar particularmente habla sobre eso, como cómo los lugares físicos o imaginarios o sentimentales nos pueden definir a lo largo de toda nuestra vida. En El lugar ella habla sobre esta experiencia a partir de la muerte de su padre. La novela comienza con eso, y todo este duelo que ella vive a partir de la muerte de su padre, pero ella a partir de esta muerte va como sacando diversos recuerdos de su infancia, de su adolescencia, de su vida en general, del momento en que ella decide entrar a estudiar literatura. Bueno, los papás eran personas de campo, eso es muy importante destacarlo. La biografía de Annie Ernaux es muy importante comprenderla para entender su obra. Ella viene de una familia muy humilde de campo, digamos, de la periferia en Francia. Personas que claramente llegaron al nivel más básico educacional, personas de mucho esfuerzo. Entonces, para los papás ya era un logro y un orgullo que ella terminara el colegio, como particularmente. Entonces, que para ellos, además, ella quisiera seguir indagando más allá en la educación. Para ellos era como impresionante, pero a la vez el papá particularmente, que este libro se centra mucho en eso, no quería como dejarla ir, porque sentía que ella como que al salirse de este círculo o este estatus socioeconómico o social propiamente tal que ellos tenían como familia, ella se iba a empezar a diferenciar. Y él no quería eso, él quería que ella siguiera siendo parte de ese mundo. Entonces comienza toda esta discusión de cómo las mujeres también nos buscamos independizar muchas veces de nuestros propios lazos familiares, buscando nuestras propias voces y nuestros propios gustos, pasiones, etcétera, que en el caso de Annie Ernaux era la literatura. Entonces es un libro muy interesante, a mí me gusta mucho Annie Ernaux. Yo quería traer otro libro de Annie Ernaux que no lo editó Tusquets, sino que lo editó Los libros de la mujer rota. Sí.
La otra hija creo que Sí. es. Sí. La otra hija, que también es autobiográfico. Ese libro es increíble, no lo tengo en físico, se me quedó en mi casita en Villa Alemana, pero, pero es muy bueno también, obviamente también autobiográfico. También muy cortito, ese sí que es muy muy cortito, y ese libro habla sobre cómo ella muchos años ya digamos en su adolescencia descubre que había tenido una hermana que murió antes de que ella naciera. Entonces empieza a descubrir cómo muchos aspectos de su vida fueron definidos por eso, que sus padres muchas cosas que le impedían o la forma en la que la trataban se reducía a eso, a la otra hermana, a la hermana que ella no conoció. Sí. Entonces es increíble porque finalmente ella muy grande empieza a vivir un duelo de una persona que jamás conoció, de una hermana que nunca Y conoció. entendió un montón de cosas. Y entendió muchas cosas con respecto a su propia familia, su historia familiar, su papá, su mamá, y de ella misma. Entonces me parece que Annie Ernaux es una autora para leer cuando uno está como buscando conectar con uno mismo, como tratando de conocerse o reconectando con cosas. Me parece que es una autora muy, muy interesante de leer y nuevamente, obviamente, Nobel de literatura, así que más que recomendada. Sí, además, en los libros de Ernaux son como combos, habría que decirlo, porque son muy cortos. Sí. La mayoría de sus libros no superan las 100 páginas, pero son muy intensos. A mí me pasa que es como que quedo removida Sí. en otro nivel con que Han Kang. Sí. Pero también a mí me parece que ya están expuestas, ¿no? Como que se muestra mucho Sí. y con sus oscuridades. Yo creo que eso es quizás una de las cosas más interesantes de ella, que no es la heroína de sus relatos. Claro. Sino que pone, o sea, en Pura Pasión, por ejemplo, habla de su propia locura, Sí. de este enamoramiento, de este amor tóxico. Y mayor igual ella, sí. A mí me encanta ese libro, Sí. el acontecimiento que habla de un aborto. No lo he leído, lo tengo muy Bueno, pendiente. los libros estos están, el de Virginia Despentes, de King Kong, son todos libros que se encuentran en Chile, son literatura de Random House, y Annie Ernaux está publicada por Tusquets Planeta, así que lo pueden encontrar. Y el que trae es el próximo, y me parece que ese libro es una locura. Sí, no, este libro hay que leerlo sí o sí. El debate de separar el autor de la obra, este libro. Es un libro increíble. Yo leí este libro y cuando lo leí yo era muy full, sí, no se puede separar el autor de la obra y todo esto, pero a lo largo de mi historia lectora he encontrado otros matices, pero claramente siempre vuelvo a este libro inevitablemente porque, para ponerlos en contexto, Vanessa Springora, nuevamente, esto es no ficción, esto es autobiográfico totalmente, cuenta su historia que a los 13 años ella fue abusada por Gabriel Matzneff, que es un escritor francés. Ella es hija de una editora francesa, entonces ella siempre estuvo muy involucrada en el mundo cultural, literario, obviamente codeándose con gente de renombre. Esto a mediados de los 80. Claro, de la esfera literaria francesa. Entonces ella en estas reuniones a las que de repente la mamá la llevaba conoce a Gabriel Matzneff, era un escritor muy de renombre en ese minuto en Francia, muy exitoso, y comienzan una relación amorosa, obviamente una relación violenta, una relación de poder muy importante, pederastia propiamente tal, y la mamá... Sería más bien estupro. Claro. Sí. Estupro, porque ella ya era adolescente. Sí. Pero yo creo que lo más impactante perdón que te interrumpí, lo más impactante de lo que ella relata de esa época es que estaba ultra normalizado para todo el mundo. Y claro. Así como yo llegaba a las cenas con él y él tenía 49, yo tenía 14, y como a nadie le parecía raro, lo acompañaba a entrevistas de televisión y es como una mirada no solamente a que este autor, Gabriel Matzneff, es un perverso, sin duda, sino también como a la normalización de ese tipo de relaciones en esa época. Que es algo que se da mucho en Francia, no creo que hoy en día, pero en la época en particular sí se como dices tú, estaba muy normalizado, no era algo como extraño, no era algo que sorprendiera a las personas, y claramente la mamá estaba al tanto de esta relación también, y de a poco cuando esta relación termina... Se van a ir juntos en algún momento. Claro, cuando esta relación termina, ella ahí comienza a darse cuenta que todo lo que ella vivió fue un abuso, no era consentido, no había forma de que una niña de 13 años consintiera. Entonces, además, ella se empezó a dar cuenta que Matzneff nutría su creación literaria a partir de estos abusos, porque ella no fue la única menor de edad abusada por este hombre. De hecho, ellos terminan cuando él encuentra otra ninfula. Claro. Y escribe historias acerca de ellas, de sus personajes mujeres. Son niñas con relación con hombres adultos. Se habla mucho de Lolita también, obviamente, pero creo que también existe un manoseo de Lolita que a mí me molesta mucho. La Vanessa Springora defiende a Lolita. Claro. En este libro, sí.
porque se suele comparar mucho este libro particularmente con Lolita, pero claro, siento que es porque no se ha entendido la dimensión completa de la crítica que tiene Lolita, Sí, que es algo que no sucedió con Matt claro, Smith, que por no ejemplo. es, o sea, que Lolita no es un libro de romántico. Claro, de hecho al contrario, el protagonista Humbert Humbert, ¿cierto? Sí. Está todo el tiempo asqueado de sí mismo porque sabe que lo que está haciendo es una barbaridad Claro. tremenda, sí, que es algo que no pasa con Matt Smith, que él era, a sabiendas de todos era como, por así decirlo, era como el sugar de la industria, porque todo el mundo lo percibía como un hombre súper apuesto y que además todas las mujeres como que se derretían por él, incluso las niñas. Entonces, era algo horrible que pasaba en la industria Yo me acuerdo cultural. mucho cuando ella ya toma conciencia, más grande, ¿no? Sí, y va a hablar con la mamá y le dice, pero ¿cómo me dejaste? Y la mamá le dice, pero es que no te lo podía impedir. Y era como, tenía 14 años. Yo creo que es muy interesante la discusión Sí, respecto a eso, ¿no? A mí me impactó mucho explicitar que sí, él es un perverso, pero estamos hablando de un tema social. Y recordemos que poco antes de eso había salido esta carta de autores, Sí, que de está hecho, firmada incluso por la Simón. Quería hacer el lazo con la Simone de Beauvoir. De hecho, yo tengo un video en mi perfil hablando sobre esta cancelación a Simone de Beauvoir que se le hace hoy en día. No, pero ya. A partir de este mismo libro de La Springora, que siento que cuando salió este libro, o se empezó a popularizar por lo menos en Chile, ella habla aquí sobre esta carta que se hace a mediados de los 60, habrá sido 70, con respecto a las relaciones con menores de edad y adultos. Y entre ellos está obviamente Simone de Beauvoir, Sartre, Foucault también obviamente está firmando. Sí, obvio que sí. Obvio que sí. Entonces se habla sobre se comienza a poner los ojos sobre Simone de Beauvoir, de ella no es como la madre del feminismo moderno. Ahora, como pongamos pausa ahí para explicar que esta carta que firman, más bien lo que habla es de que justificando estas relaciones desiguales, como no se ve el poder, que es lo que nos muestra el consentimiento. No hay consentimiento si no hay una relación igualitaria de poder. Claro. Es la carta que firman todos estos intelectuales tiene que ver con defender la idea de que una persona adolescente debe ser iniciada. Claro. ¿No? Y que debe iniciarla alguien mayor y quienes ambos van a ser beneficiados de este vínculo. Pero lo que quiero, esa carta también demuestra que es una cuestión súper cultural. Claro, sí, po. Y además que de otras culturas también, en los griegos, romanos también tenían como estas prácticas, ¿no? Claro, entonces yo a eso apunto muchas veces, que siento que se le hace la crítica con los ojos del hoy, y es como, estamos hablando de gente que además tenía, digamos, una percepción intelectual de las cosas sumamente distintas a las actuales. Los niños en esa época siento que no eran tan niños como son los niños ahora, que también tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, etcétera. Pero, por ejemplo, Simone de Beauvoir tuvo una relación con una estudiante de la Sorbona, por ejemplo, tenía 17 años, pero existía un romanticismo ahí que obviamente... Y hasta hace muy poco, yo tengo amigos que son pareja hasta el día de hoy y que él era el profe. Claro, sí, ella. también se da. En la universidad es ayudantes también con mechones, entonces no lo defiendo, pero es algo que sigue pasando, ¿no? Como a nivel intelectual existen conexiones que lo llevan como a niveles románticos como importantes, al menos en las vidas de estas personas, que llevan que personas como Simone de Beauvoir firmaran todo este manifiesto y generara toda esta locura que hasta hoy en día sigue como sacando de quicio a la gente sin entender los contextos. Como... Sí, yo creo que hay un tema con el contexto. Yo creo que no se puede separar a un autor de la obra. Creo que si es un autor, no alguien que está a pedido haciendo una obra, ¿cachai? O sea, es como a ver quién es el director de Harry Potter, no me importa mucho porque es J.K. Rowling, otra que podemos hablar de la funa, ¿no? Pero cuando tú eres un autor, tú vas a hablar de lo que a ti te resulta valioso, o de lo que tú valoras o defiendes, etcétera. Eso está ahí. Luego, esta conversación que he tenido conmigo misma profundamente sobre Neil Gaiman. Luego, ¿qué haces con eso tú como lector? ¿Te transforma en un monstruo que sigas admirando a esa persona? ¿Significa que tú estás de acuerdo con las cosas que esa persona hace? Podemos hacer lecturas críticas de nuestros autores. Es lo que yo decía. Yo no dejé de leer. De hecho, ahora estoy viendo la serie, estoy releyendo los cómics, y es como, igual estaba acá. ¿Cachai? O sea, hace 30 años él sabía que tenía problemas con el tema del control, ¿no? Que de nuevo, estamos hablando, en el caso de Neil Gaiman, siempre digo, no es lo mismo que Woody Allen. Aquí estamos hablando entre relaciones sexuales consentidas, en donde él pasó a llevar límites, de eso se le acusa, ¿no? Claro. Que también, ojo, no está bien. Claro. Entonces creo que es importante poner los contextos, y es importante hacernos las preguntas, ¿no? Yo creo que está bien incomodarnos, y está bien entender que somos sociedades y personas que estamos en movimiento constantemente. Claro, sí. Y como siempre, bueno, que ya lo he dicho a lo largo de todo el capítulo, pero los contextos también son muy importantes, los contextos de producción,
en qué momento se pasaron los hechos que pasaron. No son juzgados de la misma manera como son juzgados con los ojos del hoy. Entonces me parece súper importante también tener todas estas miradas. Y ya yéndonos nuevamente como al contexto de este libro que yo traje de Simone de Beauvoir, que dejemos de cancelarla, por favor. O sea, abracemos su complejidad. Claro. O sea, es como Simone vio un montón de cosas maravillosamente, pero también si Sartre la llamaba, la otra dejaba botada cualquier cosa que estuviera haciendo. Entonces era esa persona compleja. Claro, sí. Como totalmente. Totalmente. Bueno, como Annie Ernaux también. ¿Quién no? A ver, que levante la mano. Claro. Y Las Inseparables particularmente, pude haber traído muchos libros más famosos de Simone de Beauvoir, pero yo siempre destaco este porque me parece de una belleza inigualable. Habla sobre la amistad que ella tuvo con su mejor amiga Sasa. Ellas están acá autoficcionadas en Sylvie y André, dos niñas que se hacen amigas desde muy chiquitas. Sasa, que es la mejor amiga que tuvo Simone de Beauvoir, falleció a los 25 años de una enfermedad. Entonces Simone de Beauvoir sí divide su vida en dos, como Sasa y después Sartre. Entonces como que es muy importante entender también la dimensión de Sasa, porque ella habla acá sobre un amor romántico que se da en amigas, que siento que no siempre se habla. En la literatura hablamos mucho del amor romántico de pareja, pero no se habla de las amistades y sobre todo las amistades femeninas. Me parece a mí de una brillantez increíble. Yo siempre digo que este libro me recuerda mucho a la frase de Lemebel de yo no tengo amigos, tengo amores, porque de verdad que ¿por qué nunca nos entregamos tanto a nuestras amistades como si nos entregamos a las parejas? O a lo mejor sí lo hacemos, pero no le damos la misma valoración. Claro, sí. Tú puedes tener muchos amigos, pero si no estás en pareja, estás en falta. Claro, sí. A ver. Así que me parece de verdad un libro hermoso. Obviamente, como ya les dije, es autoficcionado, pero tiene imágenes y todo, como el libro está hermoso. Acá imágenes de la vida real, digamos. Entonces, de verdad que es un libro súper tierno. Es como muy distinto a lo que hemos visto de Simone de Beauvoir en otras obras, ya ensayos más críticos de otras cosas como La mujer rota o El segundo sexo propiamente tal. Entonces me parece que es interesante conocer también otras dimensiones de los autores y autoras que nos gustan. Sí, además lo bonito de Simone de Beauvoir es que ella escribió en distintas épocas de su vida, muy autoconsciente de quién era ella entonces. Entonces también es lindo acompañarla. Claro. En estos procesos. Bueno, ahí quedan las recomendaciones de nuestra fabulosa Antonia Sepúlveda, Pluma de Mujer, con Las Francesas. Hoy día trajo francesa y yo ahí la acompañé en el francesismo. Y te vamos a mandar con una española, Laura Martínez Belli, La mesa herida, es tu regalo que te manda la gente buena de Planeta. Planeta se ve buena. Muchas gracias, Planeta. Sí, me gusta, está Frida, así que vamos, después nos contáis cómo te va con eso. Nosotros tenemos que ir despidiendo el comunicarte de hoy día. Gracias, Antonia, por venir. Siempre un placer verte, querida mía. Nosotros le agradecemos a la Muri, a Maxio también, que hoy día estuvo en producción de piso, y a nuestro querido Mariano, que nos sacó al aire. No se vaya, ya viene la Muri a hacer tantas canciones buenas después de esta canción y de esta pausa. Chau.